Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones. Qué gusto poder verles y reunirnos una vez más en un estudio bíblico. Creo que siempre es un tiempo de bendición, siempre que hablamos de las escrituras. Y por supuesto, sean todos súper requete bienvenidos a esta jornada de estudio bíblico. Vamos a ir de inmediato con la lección de hoy. Y está muy interesante. Así que vamos de inmediato con ella. Denme un segundito para poder comenzar a proyectar. Listo. Vamos con la presentación de hoy. Bienvenidos a la clase número 4 de este estudio bíblico. Antes de empezar necesitamos recordar, porque va muy enlazado, algunos puntos que vimos la semana pasada. La semana pasada comenzamos a ver las fuentes literarias de la historia de Jesucristo. Ya cuando hablamos de fuentes son los textos, documentos, menciones, todo aquello que se haya escrito en relación a nuestro Señor Jesucristo. Y respecto de eso, dijimos que las fuentes literarias son los evangelios, cosa que usted y yo manejamos o conocemos en mayor o menor medida, pero no son familiares. También está la patrística, y es un poco lo que vimos. La patrística y también las fuentes extrabíblicas. Y las estuvimos analizando de abajo hacia arriba. No partimos por los evangelios, sino que partimos por las fuentes extrabíblicas. Esto es solamente un resumen de lo que vimos la semana pasada. Las fuentes extrabíblicas, menciones tempranas en libros de historia, filosofía y o documentos oficiales, principalmente de detractores del cristianismo. Menciones tempranas. ¿Por qué decimos tempranas? Porque son bastante contemporáneas o muy cerca a la presencia de Jesucristo en el escenario de la tierra, o algunos años posteriores. No estamos hablando de 2, 4, 5, 7 siglos, sino que bastante cerca. ¿Ya? Entonces, menciones tempranas en libros de historia y filosofía, y también o documentos oficiales, principalmente detractores del cristianismo. ¿Por qué decimos de detractores del cristianismo? Porque en realidad las fuentes extrabíblicas ninguna son a favor. ¿Ya? Ninguna son a favor. La más neutra es de Flavio Josefo, pero ninguna es a favor. Al contrario, la mayoría de ellas son totalmente antagonistas. Pero así todo, como lo mencionábamos en el mensaje del día domingo, así todo, el que se hayan referido a nos da una evidencia enorme de Jesucristo, de su muerte en la cruz, de que se proclamaba resucitado, etcétera, etcétera. Ejemplos de fuentes extrabíblicas, la semana pasada lo vimos más en detalle, ahora solo lo mencionamos. Flavio Josefo, historiador judío; Tácito, historiador romano; Plinio el joven, que es un gobernador romano; y Malabar Serapión, que es un filósofo. ¿Ya? También está la patrística, y la patrística son los padres apostólicos. Recuerden que conversamos la semana pasada que los padres, los líderes de la iglesia que sucedieron a los apóstoles no consideraron ser dignos de ser llamados apóstoles. Entonces la gente los comenzó a llamar como padres apostólicos. Y son los primeros autores cristianos posteriores a los apóstoles. Escribieron documentos, una serie de tipo de la Didache, y vamos a mencionar solo algunos. Y lo importante es que son de finales de primer siglo y del segundo siglo, es decir, muy cerca, muy temprano a Jesucristo, a su resurrección, al surgimiento de la iglesia primitiva. Y tuvieron contacto directo o cercano con ellos. Incluso algunos estuvieron face to face con muchos de esos apóstoles o con algunos de esos apóstoles. Así que esos son los padres apostólicos. Y respecto de los escritos de la patrística, son cartas pastorales, manuales de instrucción, de discipulado, si lo pudimos decir de alguna manera. Y ellos son fundamentales para conocer la fe, la doctrina y la estructura de la iglesia primitiva. Son una maravilla, son un bálsamo desde el punto de la evidencia, desde el punto de vista de
de también las enseñanzas que ahí se encuentran, de una iglesia naciente. Es verdad que hay cosas que como doctrina, con el paso de los siglos, se fueron conversando, se fueron definiendo, pero las doctrinas fundamentales que estaban muy, muy claras y muy firmes en los primeros pasos de la iglesia primitiva. Algunos padres apostólicos son Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, solo por mencionar algunos, y por mencionar algunos también más contemporáneos, porque hay otros padres apostólicos que están por ahí por el tercer siglo, algunos años más tarde. ¿Ya? Vamos con los escritos de los padres apostólicos, solo algunos. La semana pasada mencionamos más, aquí rescaté los que consideré más significativos. Uno de ellos es la Didaché, que era el manual de los 12 apóstoles y que detalla las normas y prácticas de la iglesia. ¿Se acuerdan que hace un momento atrás le hablé de que era el manual de discipulado prácticamente? Y efectivamente para eso se usaba. Hay muchas citas del Nuevo Testamento, de los evangelios dentro de la Didaché, y eso tiene un valor desde el punto de vista de la evidencia, pero potente, súper potente. Y detalla las normas prácticas de la iglesia, cómo vivir, cómo nos da luces de cómo se reunían, qué hacían cuando se reunían, etcétera, etcétera. Así que la Didaché es realmente significativa. Y también están los escritos de los padres apostólicos. Ya vimos la Didaché, que era como un manual, y están las cartas de Clemente de Roma. La primera de Clemente de Roma es una carta a los Corintios para corregir errores, ¿ya? Y dicen que no hay primera sin segunda. Si hay primera es porque hay una segunda. Sí, es verdad, pero la segunda no hay consenso. Es más, la mayoría de los especialistas dicen que no era de Clemente, sino que es un pseudo escrito, es decir, tomaron el nombre de Clemente, pero no es Clemente quien la escribió. Ya la mayoría concuerda con eso. Yo les mencioné la semana pasada que la primera epístola a los Clementes era una carta maravillosa, extraordinaria, muy paulina, y de hecho también los invité a que pudieran estudiar de Clemente y de su primera epístola. Y va a presentar en esta... No va a presentar nadie, no se anotó nadie. Qué pena. Se la están perdiendo porque es una tremenda epístola. También en cuanto a los escritos de los padres apostólicos, contamos con la carta de Ignacio de Antioquía, que son 7 cartas escritas de camino al martirio, enfatizando la unidad y el episcopado. Cuando hablamos de la unidad de la iglesia y el episcopado, estamos hablando del liderazgo de la iglesia, ¿ya? Así que súper interesante estas cartas. Ojo, cuando decimos interesante, positiva, por ejemplo, como la de Clemente, la primera epístola a los Corintios de Clemente de Roma, es por supuesto muy buena, muy interesante, pero cuando digo eso no estoy diciendo que amerite a que pertenezcan al canon. Vamos a hablar en unos minutos más rápidamente del canon, porque nos vamos a topar con esa palabra nuevamente. Entonces, con eso, con que diga yo que son buenas, no es que signifique que tengan que añadirse a la escritura, a la Biblia que ya tenemos. ¿Ya? Hoy vamos a ver, y ahora entramos en el contenido de hoy. Hoy vamos a ver los evangelios. Pero no quiero generar falsas expectativas, porque vamos a partir con otro evangelio. Primero, veamos la definición de evangelios. Los evangelios son los libros que narran la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Ya? Esos son los evangelios, básicamente. ¿Ya? Son los libros que narran la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo. Pregunta. Y ahí pongo creo que Alvin, no sé, de la ardilla.
cuando ya no eran ardillas, sino que eran niños, en signo de pregunta, ahí preguntándose, ¿sabías que? Yo sé que más de algunos sí sabían. ¿Sabías que existen evangelios apócrifos que no están en la Biblia? Apócrifos literalmente significa oscuro o escondido, oculto. Esos son los significados de la palabra apócrifo. Y cada vez que a un libro, ya sea evangelio o algún otro libro, se le llame apócrifo, en el contexto de la fe, en el contexto de las escrituras de la Biblia, hace referencia, bueno, Benjamín, creo que alguien está solicitando entrar. En el contexto de la Biblia, se está refiriendo a un libro, epístola, texto con un carácter eminentemente sagrado, pero que no cumplió con los requisitos para formar parte del canon bíblico. Sigo dejando ahí canon bíblico dando bote porque vamos a explicarla en un momento. Entonces existen varios evangelios apócrifos que no están en la Biblia. Por eso son apócrifos, porque no están en la Biblia. Ya, evangelios apócrifos como definición son escritos que narran historias sobre Jesús, pero que la iglesia no reconoció como canónicos. Y aquí sí ya vamos a hablar de canon y vamos a dejar de evadir este tema. ¿Qué es canon? Canon significa, que viene del griego kané, significa literalmente vara o regla de medir. ¿Ya? Vara o regla de medir, eso es lo que significa canon. Y hace referencia como, no sé, como que hay una... ¿Se ha fijado cuando ponen una regla, un metro, antes de un juego peligroso? Yo nunca he ido a Fantasilandia, pero he visto cuando hacen películas y ponen una medida, y a ciertos juegos no se puede entrar si no tiene esa medida. Entonces dicen, no, tiene que ser sobre 1 metro, 80 centímetros, no, este niño muy pequeñito, no califica para este juego. Es, por ponerle un ejemplo, es básicamente lo que hace el proceso canónico. No confundir con el proceso canónico con que hoy muchas veces se evalúan si alguien es santo o no es santo, que lo hace la Iglesia Católica. No, aquí estamos hablando solamente de escritos, ¿ya? De escritos, de textos, de cartas, que más de alguno pudiese en algún momento de la historia haber considerado que ameritaban estar dentro de esa colección de libros sagrados, porque a eso le llamamos nosotros a los libros canónicos, la colección de libros sagrados, la Biblia, etc. Pero habían ciertos parámetros. Entonces estos libros o evangelios apócrifos se ponen sobre esa regla de medir, no dan la talla, entonces dicen no califica para formar parte de la escritura. ¿Ya? Por mencionar solamente algunos, porque así a memoria, por ejemplo, si en caso del Nuevo Testamento, que es lo que estamos viendo nosotros, tenía que haber sido escrito por un apóstol o por un discípulo de un apóstol. ¿Ya? Entonces no podía haber sido alguien que no hubiese tenido contacto directo con un apóstol para el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ese tenía que haber sido escrito por un profeta. Ya en el caso del Nuevo Testamento tendría que haber sido escrito por un apóstol o por un discípulo inmediato de un apóstol. Por ejemplo, el Evangelio de Juan se le atribuye a Juan el discípulo, el Evangelio de Mateo se le atribuye a Mateo el discípulo, el Evangelio de Marcos se le atribuye a Juan Marcos, que es discípulo de Pedro, y el Evangelio de Lucas, más que se le atribuye, está más que anunciado, está más que datado, informado, argumentado, de que es de Lucas, que fue discípulo en algún momento de Pedro y también lo fue principalmente de el apóstol Pablo. Ya entonces los 4 evangelios califican, los 4 evangelios que están en la Biblia califican con ese requisito. Otro requisito es que estuvieran escritos en griego, porque en griego se escribió el Nuevo Testamento. ¿Por qué le digo? Porque también hay otros evangelios que se escribieron en arameo, otros evangelios que se escribieron en siriaco, en copto, que eran lenguas de la época.
¿ya? Lo otro también como requisitos que no fueran muy tardíos, o sea, un evangelio del 400, del 300 después de Cristo no califica. Tenía que ser un evangelio temprano, a la vuelta de la esquina, como le digo yo, ¿ya? Lo otro es que no tenían que contradecir la doctrina fundamental del resto de la Biblia. Si había un escrito, que los hay, sobre todo los evangelios, porque ahí vamos a hablar más adelante de los evangelios apócrifos un poquito más en detalle, cosas que se encontraban muy supersticiosas, muy raras, la verdad, muy raras, muy fuera de lo que el resto de la escritura enseñaba. Esas, por supuesto, también quedaban fuera, no calificaban, ¿ya? Entonces a eso se refiere canon, que tenía que cumplir una serie de requisitos para ser considerado parte. Otro requisito que me acordé ahora y que también se los quiero sumar es que tenía que tener aprobación de la iglesia. Ya no digo que no es que la iglesia votara, sino que recuerden que se hacían copias de las epístolas, se hacían copias de los evangelios y circulaban por las distintas comunidades cristianas del imperio. ¿Ya? Entonces, si había un evangelio que no circulaba, que no contaba con la aprobación de las comunidades cristianas, no era considerado también parte del canon, ¿ya? Así que espero, de todas maneras, las clases las estoy haciendo un poquito más cortas porque al final damos un espacio para las consultas. Tenemos también dentro de los evangelios apócrifos algunos ejemplos, como el protoevangelio de Santiago, que narra el nacimiento de María y la infancia de Jesús. Hay relatos muy fantásticos aquí, muy fantásticos aquí. Ya no quiero entrar en detalle, pero hay mucha fantasía, hay mucho que explicar ahí. No. El evangelio del pseudo Mateo amplía la historia de la huida a Egipto, de la huida de Jesús, por supuesto, que fue en su niñez, y de ahí se construye la teoría de que él fue a Egipto y que Egipto fue destruido. No. Siguiente. Evangelio de la infancia de Tomás, o pseudo evangelio de Tomás. Describe milagros de Jesús niño. ¿Ya? No sé si ustedes se dan cuenta de algo ya en estas dos, incluso 3 evangelios que se mencionan. Este tipo de literatura surge frente a vacíos. Porque si usted se da cuenta, salvo si vemos los 4 evangelios, los relatos de la natividad de Mateo, los relatos de la natividad de Lucas, Marcos no menciona, parte desde Juan en adelante. Juan predicaba y anunciaba al Mesías y luego vino el Mesías. No se complica, es el primer evangelio en escribirse y él no escribió nada, absolutamente nada de la niñez. Sin embargo, Mateo, Lucas, que se escribieron con posterioridad a Marcos, porque Marcos fue el primer evangelio, sí incluyen genealogías, sí incluyen sucesos, relatos. Por ejemplo, Mateo toma como perspectiva el relato por el lado de José. El ángel se le aparece a José y toda esa interacción. El evangelio de Lucas se enfoca en María y su pariente, la mamá de Juan el Bautista. Entonces, ellos nos dan un poco de argumento. Lucas también nos va a decir que a los 12 años el Señor fue al templo y leía, se quedó ahí, se le perdió por 3 días, 2 días, no lo recuerdo bien. Y cuando lo encontraron sus padres, ¿qué haces? Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? No me contesta así el Benjamín, yo le dejo la cabeza giratoria. Pero ellos meditaban en lo que Jesús les decía. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque efectivamente hay vacíos, ¿ya? Vacíos que pueden ser cronológicos, pero que por otra parte también son totalmente irrelevantes. Son totalmente irrelevantes. La curiosidad está, por supuesto, pero la doctrina no va a cambiar
una u otra cosa que pudiese haber sucedido en la niñez de Jesús. No va a cambiar de ninguna manera. Así que, pero frente a esa falencia es que surgen estos escritos que tratan de satisfacer la copucha, que tratan de satisfacer la curiosidad respecto de aquellos años que no se mencionan en los evangelios convencionales, canónicos. ¿Ya? Está también la historia de José el carpintero, y habla sobre los detalles de la muerte de José, cosa que tampoco tenemos idea. La escritura se nos pierde, no nos dice, ya cuando parte el ministerio de Jesús, no nos dice si José estaba o no, si José murió o no, si José vivía o no. No nos dice absolutamente nada. Absolutamente nada. Yo la única posibilidad que descarto es que José se haya ido y ella se haya separado de María. Y si no se separó cuando tenía concebido un hijo que no era de él, yo creo que cualquier otro problema no habrían superado. Sigamos. Hay otro tipo de clasificación de evangelios apócrifos, que son los evangelios gnósticos. El gnosticismo es una doctrina del primer siglo de la era cristiana que se enfocaba en el conocimiento. ¿Ya? Eran medio místicos y como que el conocimiento era oculto, y a ellos debemos, no algo bueno, sino que algo malo, a ellos debemos el surgimiento de muchas herejías, ¿ya? Porque en esa búsqueda de conocimiento de lo secreto, de la lucha entre las tinieblas y la luz. Por eso algunos dicen que Juan tenía al menos una influencia gnóstica, porque cuando parte su evangelio dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pudieron vencer la luz. Entonces como que le dan dicen, no, aquí hay un gnosticismo presente. Algunos dicen, no, un proto-gnosticismo, es decir, un gnosticismo naciente. Ya, eso la verdad es que no nos interesa de sobremanera, solamente que hay una línea de evangelios gnósticos que son dudosos, que son complejos, que introducen y que introdujeron ciertas doctrinas heréticas en las primeras comunidades cristianas, y que en honor a la verdad completa es bueno que usted sepa que existen. Está el Evangelio de Tomás, que es una colección de 114 dichos de Jesús. Está el Evangelio de Judas, que presenta a Judas Iscariote como el discípulo favorito. ¡Aleluya! Yo la verdad es que si pudiésemos hablar de favorito, yo creo que Jesús, no sé si favorito, pero tenía más cercano, que eran siempre Pedro, Juan y Jacob, que eran los más cercanos. Es más, y aquí como paréntesis, para que vayamos también nosotros culturizándonos un poquitito respecto de esto, recuerde de que los discípulos de Jesús fueron 12, los más cercanos. No es que Jesús tenía solo 12 discípulos. Hay un pasaje donde el Señor Jesucristo envía a sus discípulos y envía a 70 discípulos. A 70 discípulos los envía por las ciudades a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a anunciar el evangelio. Los comisiona como evangelistas. A 70 de sus discípulos. Entonces, lejos está Jesús de haber tenido solo 12 discípulos. De hecho, por eso siempre me ha escuchado mencionar esto y lo va a escuchar una vez más. Muchos videos hay que dicen, no, la Biblia miente, o las contradicciones de la Biblia, o las contradicciones de los evangelios. La verdad es que no hay contradicciones desde el punto de vista significativo. A veces son tan fáciles de explicar. Pero por supuesto, pues el misterio y la duda muchas veces genera más, ¿cómo decirlo?, una atracción mayor. Si es la explicación es tan simple como que no entusiasma mucho. Les pongo un ejemplo. Cuando Jesucristo sana al siervo del centurión, uno de los evangelios dice que el centurión vino delante de Jesús y le dijo, Señor, te ruego por favor que sanes a un siervo querido. Y dice que Jesús iba de camino
Y después el centurión le dice: Señor, no soy digno de que entres a mí bajo mi techo, solo di la palabra y mi siervo será sano. Y el Señor dijo: wow, qué grande es esta fe, que no la ha visto en Israel. Como pide será hecho. Y el siervo fue sano, ¿ya? Otro evangelio va a decir de que fueron los ancianos los que vinieron a abogar por él. Y van a decir: por favor, sana al siervo de este centurión, porque es bueno con nosotros, da buenas limosnas y nos construyó una sinagoga. Así que ten a bien sanar al siervo. Y él, claro, iba de camino, y cuando iba de camino envió otros siervos y le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cuál es el punto? Algunos dicen: el evangelio miente, porque en uno dice que el centurión habló con el maestro, y otros dicen que él envió a unas personas. Y eso es súper simple. Yo puedo decirle a la Antonella: Antonella, dile al Benjamín que, no sé, que cierre el portón. Y Antonella va para allá y va a decir: mi papá dijo que cierres el portón. ¿Ya? Y el Eduardo puede estar tomando apunte y dice: el papá le dijo a Benjamín que cierre el portón. En realidad quien le dijo fue la Antonella, pero fue enviada mía, fue comisionada mía. O sea, es tan simple de explicar. Prácticamente todas las contradicciones son simples de explicar, y las que no son simples también son explicables. Son explicables de todas maneras. Entonces, ¿por qué llegamos allá? Porque el Evangelio de Judas presenta a Judas Iscariote como el discípulo favorito. El Señor no tenía un discípulo favorito, tenía un grupo de 12 más cercanos, y dentro de esos 12 tenía un grupo de 3 que eran los más cercanos, y no estaba Juan, pobrecito. Por eso que tuvieron que escribir un evangelio dándole el énfasis ahí a Judas. Dije Juan, ¿verdad? Judas no estaba dentro de los favoritos. Juan sí, Pedro también estaba, y Jacobo también estaba. El evangelio de María Magdalena resalta el papel de María como líder y receptora de revelaciones. Imagínense. El evangelio de María Magdalena, por supuesto, es tan autorreferente que queda súper bien parada la María Magdalena. Sabemos que es importante. El día domingo predicamos de la resurrección, y a la primera que se le apareció, de acuerdo a los evangelios, el Señor Jesucristo resucitado, fue a María Magdalena. Importante, súper importante. Desde esa perspectiva, creo que sin duda tiene que haber tenido un rol importante dentro de lo que se podía, importante en una comunidad naciente de Israel del primer siglo, eminentemente machista. ¿Se acuerdan que vimos el domingo que el testimonio de las mujeres no era válido en un juicio? O sea, sí creo que tenía un papel importante. ¿Hasta qué nivel? No lo sé. El resto es mera especulación. Y todas esas especulaciones toman cuerpo en el Evangelio de María Magdalena. Está el Evangelio de Felipe, que habla sobre los sacramentos y la unión con la sabiduría. Está el Evangelio apócrifo de Juan, que relata una visión gnóstica de la creación. Hay para todo, ¿eh? Están los evangelios de la pasión y resurrección. El evangelio de Nicodemo o Actas de Pilato relata el juicio de Jesús y su descenso a los infiernos. También ahí hay una teoría, una doctrina que pareciese ser bíblica, pero de la cual no tenemos mayores detalles. Sin embargo, aquí en el evangelio de Nicodemo, esos detalles que faltaban se construyen. Está el evangelio de Pedro, que ofrece un relato alternativo de la pasión y resurrección. El evangelio de Bartolomé, que son diálogos post-resurrección. Pastor, ¿qué hacemos? ¿Leemos esto? Lo puede leer, pero dentro del contexto de que son evangelios apócrifos, que no son considerados canónicos, que no podemos hacer doctrina de ellos. Eso
fundamentalmente. O sea, del momento en que son apócrifos, no están dentro de la Biblia, no podemos hacer doctrina de ellos. Podemos quizás tomarlo como una referencia y decir, es probable hasta cierto punto, como dijo Marcelo Sala, puede ser, quizá, tal vez, pero hasta ahí nada más. Evangelios judeocristianos y fragmentos. Está el evangelio de los ebionitas. Los ebionitas básicamente creían de que Jesús no era Dios, para que sepan de entrada, y era usado por esta comunidad precisamente, la comunidad ebionita. Se hicieron un evangelio de acuerdo que se ajustara a lo que ellos creían. Está el evangelio de los nazarenos, similar al de Mateo, pero con variantes. Está el evangelio de Egerton, ese particularmente reconozco, yo no lo había escuchado. Entre paréntesis, aquí voy a aprovechar de hacer una pausa, porque aquí tampoco está. Porque a mis manos, dentro de esas cosas, no sé cómo se ve. Hermano Benjamín, ¿cómo se ve? Benjamín es mi asistente. Hermano Benja, creo que lo perdimos al hermano Benja. Alguien que me diga si se ve bien o no. ¿Los perdí a todos junto con el hermano Benjamín? No, pastor, no se ve bien. Tiene que mandar. Ya, si no se ve bien, entonces lo menciono. Es el libro de Joseph Carter y habla de los evangelios apócrifos. Lo que más me gusta de este librito es que no es un evangelio, pero entre esos escritos apócrifos, aquí está la primera epístola de San Clemente a los Corintios. Maravilloso. En este libro está, por supuesto, una introducción que explica acerca de los evangelios sinópticos, o sea, el evangelio apócrifo, que va a decir que apócrifo significa escondido, secreto, y que no necesariamente significa falso. Aquí le está dando como un poquito más de crédito de lo que merecen los evangelios apócrifos. Y se relata, tienen aquí en español. Esto es genial, porque obviamente al no ser canónico, el interés por traducirlo no es el mismo. Pero usted lo puede encontrar hoy, se pueden encontrar por internet también. El protoevangelio de Santiago, el pseudoevangelio de Mateo, el libro sobre la Natividad de María, el evangelio de Tomás, el evangelio árabe de la infancia, el evangelio de Nicodemo, el libro de San Juan Evangelista. Me imagino que por supuesto debe ser el Juan apócrifo, como lo dijimos delante, la historia de José el Carpintero, la primera epístola de San Clemente a los Corintios, fabulosa, recomendable. Todavía puede seguir ahí si alguien quiere hablar de Clemente y de la primera epístola. Está el evangelio gnóstico de según Tomás y el evangelio según San Felipe. Y aquí están todos traducidos, uno tras otro. Una maravilla de libro. Pero como les digo, es un libro como lectura complementaria. Hacía rato que no usaba esa palabra, pero es la más indicada. Lectura complementaria. No tienen el mismo valor que las escrituras. Ya. El evangelio secreto de San Marcos, fragmento polémico. Oiga, aquí me llama mucho la atención. Y diría que el evangelio secreto de Marcos es polémico. Porque en realidad todo lo que hemos mencionado son polémicos. Mencionado por Clemente de Alejandría. Ya no sé en qué contexto está mencionado por Clemente de Alejandría, habría que estudiarlo. De todas maneras, que lo mencione Clemente no significa nada. De hecho, por ejemplo, en la Escritura hay citas del apóstol Pablo de literatura no cristiana, de literatura no judía, de literatura de la época. Si no nos pongamos extremadamente santos. Por ejemplo, cuando a mí me toca, cuando hago una exposición de la palabra, uno muchas veces pone ejemplo de lo que a uno le sucede, de algo que leyó, que vio en televisión, de un video que vio, y que no necesariamente eso significa que son inspirados porque se mencionó en el contexto de la palabra, sino que uno lo menciona porque le hizo sentido a algo, porque se conecta con algo que voy a hablar o porque ilustra algo que voy a hablar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Pablo menciona unos filósofos cretenses, o sea, no recuerdo en este momento de qué origen son, pero que sí menciona que los cretenses son golosos y malas bestias. Así,
golosos y malas bestias. Y lo menciona Pablo, y no por eso vamos a incluir eso. Ya, por ejemplo, está también en la epístola de Judas, me acordé, se me olvidó el nombre. La epístola de Judas hace mención al libro de Enoc, un libro que es interesante, de lectura complementaria, y que no está dentro del canon hebreo, es decir, del Antiguo Testamento, no está dentro del canon de la Septuaginta, el canon que utiliza para el Antiguo Testamento la Iglesia Católica, o sea, no está en ningún canon. Pero la epístola de Judas menciona algo respecto sobre eso, sobre que no vio muerte, fue traspuesto. Entonces, que un texto que está en nuestras Biblias inspirado mencione a otro, no garantiza que ese otro mencionado tenga que ser canónico, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Ya? Eso. La próxima semana vamos a ver los evangelios sinópticos. Va a estar de película. De verdad que va a estar de película. Vamos a ver la data, la fecha, los contenidos principales, un panorama general de los evangelios sinópticos, las diferencias que tienen unos con otros, por qué Juan no es sinóptico, porque hay 3 sinópticos, adelantando Mateo, Marco y Lucas, pero Juan no es sinóptico, tiene un arreglo distinto. Vamos a ver por qué son sinópticos los sinópticos y por qué Juan no es sinóptico. La fecha, que para mí son súper importantes, ¿verdad? Que para mí las fechas son súper importantes. Y me da mucho gusto también ver de que, por ejemplo, aún por los más escépticos, las fechas de los evangelios son súper tempranas. Eso es súper bueno. Eso es súper bueno desde el punto de vista de la credibilidad. Y no hay nadie que pueda contar con ese beneficio, con la documentación que tiene la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, con la documentación que tiene el Nuevo Testamento, con lo temprano que son sus escritos, sus testimonios. Es una maravilla. Es una maravilla. Y con esto quiero reflexionar para hacer el cierre y darle la oportunidad a las preguntas, porque si bien es cierto, esto es por fe, pero el Señor se ha encargado de dejarnos mucha evidencia. Mucha evidencia. ¿Para qué? Para que creer no sea irracional. Creer en Cristo no es irracional. No es que te volviste loco, que te tocó el espíritu, que estás psicótico, que no. Creer en Cristo es totalmente racional. Es racional. Hay mucha evidencia, hay mucho argumento. Por supuesto que hay cosas que se tienen que creer y vivir por fe. Estamos de acuerdo, que de eso se trata. Se trata de fe. Pero no es irracional creer en Cristo, no es irracional. Lo que nosotros encontramos en los evangelios no es irracional, no es una locura, sino que hay mucha evidencia, y yo creo que en eso el Señor es tan bueno con nosotros. Y cierro con esto. El domingo decíamos, Jesucristo tenía un cuerpo glorificado, por ende, ese cuerpo glorificado no tendría que haber tenido ninguna tacha, ninguna herida. Sin embargo, ese cuerpo glorificado tenía la perforación en sus manos y la perforación en sus pies y la lanza de su costado. ¿Y por qué? No porque hoy faltó un poquito de fuerza para la resurrección, para que hubiese sido completa y saliera perfecto. No, por supuesto que tienen un propósito testimonial. Entre otras cosas, para que el incrédulo de Tomás pudiera meter la mano y pudiera creer. De igual manera, creo que el Señor, si bien es cierto esto es por fe, pero nos ha dejado muchas evidencias, nos ha dejado muchos argumentos, muchas cosas en el camino que también nos hacen entender de que nuestra fe no es irracional. Que el Señor les bendiga, pero enormemente. Paso a cerrar la presentación, a dejar de compartir pantalla, porque quiero verles. Ahora sí, es momento, si pueden, por supuesto, si no están en una situación realmente incómoda, me gustaría poder verles y me gustaría también poder tener una interacción un ratito, espacio para dudas, espacio para consultas, espacio para comentarios, etcétera,
etcétera, etcétera. Como digo yo también siempre, chismes, cagüines y pelampres. Vamos. Amén, pastor, ¿se escucha? Súper bien. Ya. Pastor, yo tenía una consulta. Dígame. Usted una vez habló de unos libros que estaban en la Biblia católica. ¿Son estos mismos los evangelios apócrifos? Buena pregunta, pastora. Qué bueno. Qué bueno, sí. Buenísima la pregunta. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque libros apócrifos hay del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Ya? Y libros apócrifos hay del Antiguo Testamento, como lo mencioné así, como a la rápida, que están dentro del canon que nosotros conocemos, los 39 libros del 39 libros. Me falla la memoria. ¿Cuántos son? 30 y algo. 37 libros. 37. Ya, se me olvidó. Esa cantidad de libros que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Y son los que consideramos nosotros canónicos, como iglesia evangélica protestante, que consideran también canónicos los judíos. Pero la Iglesia Católica se rige por el canon de la Septuaginta. ¿Se acuerdan que hemos hablado hartas veces de la traducción de los 70? Eso significa Septuaginta, 70. Y en esa traducción de los 70 el mito dice que un rey tenía todo, en Alejandría tenía todos los libros y le faltaba la Biblia, le faltaba la escritura de los hebreos en su idioma. Entonces se juntaron, la tradición dice, 70 ancianos, y los 70 ancianos se encerraron a escribir sus versiones de la Biblia hebrea. No se llamaba la Biblia en entonces, pero el libro sagrado de los hebreos. Y después que juntaron todas las versiones, se dieron cuenta que todas coincidieron perfecto. Raro. Por eso es parte de la construcción mítica de la versión de los 70. Y en esa versión de los 70 se incluyen libros que nosotros consideramos apócrifos y que los católicos llaman deuterocanónicos, es decir, segundo canon. Es como no son canónicos, no son igual que el otro, pero también consideramos que son buenos, entonces los pusimos igual. Y como estaban en el canon de la Septuaginta, los metieron. Ahora, ¿cuál es el principal argumento de ellos? Ellos dicen, no, la Septuaginta para nosotros es súper importante de principio a fin porque los apóstoles usaban la Septuaginta. ¿Es verdad eso? Es verdad. Pero también coincidamos en que en tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, en que los apóstoles escribieron los evangelios, la epístola, la única versión en griego disponible era la Septuaginta. Y eso no significa que con eso vamos a comprar todo el paquete de la Septuaginta. ¿Ya? A eso, querida pastora y queridos hermanos, para todos aquellos que quizás están escuchando esto por primera vez. Entonces, dentro de nuestra Biblia tenemos en el Antiguo Testamento los libros que consideramos canónicos. En la Biblia católica tienen los canónicos más los deuterocanónicos, a los cuales nosotros llamamos apócrifos. Y existe también otra serie de libros que no están en ninguno de los dos cánones, como por ejemplo el que mencioné hace un rato atrás, que es el libro de Enoc. Enoc es un personaje bíblico. Judas cita el libro de Enoc, pero no está en ningún canon, ni en el judío, que es el que usamos nosotros, ni está en el canon que usa la Iglesia Católica. Entonces, apócrifos hay del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Los que mencionamos hoy son del Nuevo Testamento. Pastora Soledad, ¿conteste su pregunta? Sí, pastor. Muchas gracias, mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga, que esta lección de hoy haya sido de bendición, que haya sembrado esa hambre de aprender, de conocer más de las Escrituras, por supuesto también de conocer más a nuestro Señor. Y nos vemos en cuanto al estudio la próxima semana,
el próximo martes a las 20:30. Recuerde, con los evangelios sinópticos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.